Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo encuentro dentro de las actividades del Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Santa Cruz de Tenerife, lo que se conoce como Santa Cruz Cómic. Esta tarde tenemos la oportunidad de hablar con el autor, con Jane Toriseva, autor de la obra Balas, La ballena en castellano, y su agente Tuomas Sorjama. Recordar que esta actividad, además de estar organizada por Santa Cruz Comics, cuenta con la colaboración de la Fundación Canarias Cinemas Cómic y la Cátedra Cultural Moebius, que pertenece a la Universidad de La Laguna. A su vez, esta charla la patrocina el excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por medio de su Sociedad de Cultura de dicha institución, además del Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias a través de Canarias Cultura en Red. Después de esta presentación, me encantaría o que las personas invitadas hablasen castellano o que todos hablásemos inglés, pero como en realidad eso no funciona así, esto se va a desarrollar como cualquier encuentro en cualquier evento. Yo haré toda la presentación en castellano y las preguntas en castellano, y después la persona encargada de hacer la interpretación, Elena Santana, será la persona que vaya interpretando del inglés al castellano. Dicho todo esto, y ya lo dije antes, ahora me toca cambiar a mí el chip del castellano al inglés. Thank you very much, Jane, and thank you very much, Thomas, to agree and say yes to be part of this event. For me, like a professional and like a person that really like the comic book industry and the comic book art, have the opportunity to talk with both of you is a great pleasure and honor. And I hope you really like how these things work. Simplemente lo que he hecho ha sido darle las gracias a tanto a uno como a otro, decir que como profesional y como persona que le encanta el cómic, para mí es un honor y un placer poder moderar esta charla, y que espero que ellos encuentren cosas interesantes, como espero que todos ustedes encuentren también cosas interesantes. A ver, todo esto empieza por este libraco, porque esto no es un cómic per se. Esto que ven aquí, miren el grosor y miren el tamaño de la historia. Esto es la adaptación de Moby Dick, de la obra de Herman Melville, al formato cómic. Y lo que son las cosas, yo descubrí tanto esta obra como que esta obra tenía versiones en castellano, porque el año pasado en septiembre, justo después de yo dar una charla o lección magistral, como se dice aquí, en el Salón del Comité de Helsinki, la persona que venía a continuación era Janet Toris. Mhm. Y vi una imagen que ponía primero después la ballena. Y dije, anda, eso está en castellano. ¿Comentas? Okay, so first of all, this whole thing that we're here, it's because of this comic. This comic, it's really big. It's doesn't look like a comic. It's more like a book per se. And the reason that I found out about this is that I was at a comic festival in Helsinki, and I had to deliver a lecture there. And the next person after me was actually Janet Orizaba, and he was bringing out this comic, and I read Valas and then La Ballena, which is Spanish for whale. And I recognized immediately that it was the adaptation of Moby Dick, which I truly enjoy. And this is why we're here. So. El caso es que después de ver la presentación, al día siguiente acudí a una librería, perdón, eso es una traducción, a una biblioteca, perdón, porque library es biblioteca en inglés, y me encontré con Jane colgando reproducciones de páginas originales de su cómic. Él se puso a hablar, yo me presenté, se puso a hablar conmigo y me invitó a una presentación en esa misma biblioteca al día siguiente de su obra. A partir de ahí, bueno, pues ya hemos seguido en contacto, y cuando la organización de Santa Cruz Comic me ofreció que le diera ideas
no solo porque me encantó la obra original, sino porque además es uno de los casos y una de las razones por las cuales también está el agente de Jan en esta charla. Es uno de los pocos casos donde la obra de un autor finlandés tiene su versión para el mercado, en este caso nacional español. Okay. So a couple of days later, I went to a library. He was actually saying that he had said librería, which is the literal translation, but it's not a librería. That's a bookshop, but library. And he saw the Janne Toriseva with some of the original artwork for the comic, and Eduardo was mentioning that he was really impressed. And after seeing the original artwork and talking a bit with Janne Toriseva, the next day he was also there at the same library, and there he met Thomas Sorjama, and he was very happy with how everything went in the interaction. And when Santa Cruz Comic Festival asked about different authors to invite for these discussions, Janne Toriseva and Thomas Sorjama were one of the names included in the list, according to Eduardo. Hechas las presentaciones, sobre todo para que la gente se sitúe en la razón por la que se ha incluido esta charla en Santa Cruz Comic. La primera pregunta es para Janne, y que fue la primera pregunta que yo le hice, es ¿por qué decidió adaptar una novela tan compleja como puede ser Moby Dick, narrativamente hablando, a un formato como es el cómic? Okay, so after finishing with the introduction of why you guys were invited to this discussion panel, Balas has also been translated into Spanish, La Ballena, and this is also a very good reason for having you guys attending the discussion panel for this comic festival held in Spain. And one of the first questions that I would like to ask Mr. Toriseva is, how is it and why did you actually decided to adapt into a comic format such a complex work of art as it is Moby Dick? Well, I think the reason why I took this challenge was that Moby Dick was not just a good book. I think the main reason was that it didn't leave me alone after I had read it. And I think that's the most important thing with any art, that I don't just feel this was nice and then move on. It's important that it follows me. I can go away, but it doesn't go away. And it followed me a couple of days, and I felt that I have to do something for that feeling. But it actually took many years for me to understand what I have to do for that, because I did the first version of it, the first storyboard of the book, and what happened was that it was all wrong. I wrote what Herman Melville had wrote, but what I had to write on that storyboard was that what I felt when I read the book. So that was the reason. Okay. A la primera pregunta tengo que responder que Moby Dick para mí no fue solamente un buen libro, sino fue un libro que me atormentó, me persiguió. Por mucho que hubiera dejado de leerlo, seguía pensando en él, y así estuve un par de días hasta que decidí que realmente tenía que hacer algo acerca de esto. Tardé muchos años en conseguir terminar la obra. Mi primer intento fue erróneo. Mi primer intento fue intentar trasladar lo que había plasmado el autor original en cómic, pero eso no era lo que yo quería, eso no era lo que yo quería transmitir. Y mi segundo intento, con un enfoque completamente diferente, fue transmitir lo que yo había sentido al leer la obra. Y eso es precisamente lo que se muestra en mi obra Balas. Okay. A ver, por aquello de ir intercambiando.
a ver, Moby Dick es una obra fundamental dentro de la literatura y ha traspasado lo que es la literatura para irse a otros formatos. Pero, ¿cómo se aborda siendo un agente, en este caso un agente literario? Porque para mí un cómic es igual que un libro. ¿Cómo se aborda por parte de un agente literario en la tarea de vender en un formato como el cómic una obra como Moby Dick? Okay, so the next question is for you, Thomas Sorjama. We know that Moby Dick is not just a book. It is one of the biggest works of literature ever written, and it has transcended not just the book format. It has been shown in films. It has been shown in there's even shows about it. So how, as a book agent, because for me the comics are also part of the whole grasp of books, as a book agent, how do you actually manage to sell? How do you actually manage to convince the people to actually buy a comic adaptation of Moby Dick? Well, the way I approach selling rights to any comic is that, well, first of all, I need to personally like the comic a lot, so I just trust my instinct. And then I think that if I like it, there must be other people who like it as well. I mean, before I became way of thinking. Before I became an agent, I used to be a book publisher myself, and I published some comics, but mostly fiction and children's books. So I thought that if I were a publisher, this is the kind of book that I would publish. So I thought that there must be other publishers out there who enjoy this. And when I first saw Janne's artwork, I didn't know Janne before, but I saw some of his artwork online, and then we briefly met at some industry event, I can't remember where, and I just gave him my business card and said to get in touch if he has more material available. And then I didn't know much about his plans with the book at that time. But then when he told me that it's not going to be a direct adaptation, but he's going to sort of use Moby Dick as kind of a background setting and tell a slightly different story. So that's when I became really interested in it. And that's when I thought that it might find some publishers abroad. Okay. Para empezar, considero que siempre para vender los derechos de una obra, siempre me baso en mis instintos. Si a mí me gusta la obra, si realmente me llena, considero que no tengo por qué ser el único. Puede haber otra gente que también le guste. Le comenté que es una muy buena forma de pensar, que no estaba erróneo el planteamiento. Además, también ha comentado que él, antes de dedicarse a vender los derechos de otras obras, era editor y ha publicado varios cómics y también libros infantiles y de ciencia ficción. Entonces siempre piensa también no solamente como agente, sino como editor o como persona dentro del mercado. ¿Podría gustar esto a los lectores o no podría gustar esto a los lectores? Para empezar, en cuanto a la obra de Valas, él conoció a Janne Toriseva en un evento de la industria, todavía ya no se acuerda de cuál, y él había visto algo de Janne Toriseva a nivel online, le había gustado. Entonces le dio su tarjeta de visita y le comentó que si tenía algo más, que por favor que se pusiera en contacto y a ver si podían hacer algo juntos. Y una vez que Janne le comentó que estaba interesado en hacer esta obra de Moby Dick, pero con un enfoque radicalmente diferente a lo que había plasmado el autor original, Thomas empezó a interesar en la historia.
la idea era utilizar Moby Dick como trasfondo para contar la historia que Janet quería contar, a través de sus propios sentimientos, a través de lo que la obra original le había impresionado. Y Thomas consideró que esta obra, este enfoque de esta obra podría ser muy interesante. A ver, Jane, ahora me acabo de dar cuenta, mal está que lo diga, porque bueno, aunque mi finlandés no sea maravilloso, me debo el libro como 3 o 4 veces, las páginas no están numeradas, por lo tanto no sé cuántas páginas son, pero a ver, son un montón. La pregunta es, ¿cómo se aborda un proyecto como este? Porque dibujante, pero soy escritor, por lo tanto me tengo que enfrentar al mismo problema que cualquier creador, o sea, ya sea una página en blanco, ya sea la página en blanco del ordenador. Y da igual que sea una página que 10, o sea, esto funciona como funciona. Pero viendo Balas, viendo La ballena publicada delante mía, digo, ¿cuánto tiempo ha tenido que dedicarle el autor para conseguir todo lo que tengo delante? Okay, so Janet, the next question is for you. First of all, I'm sorry, my Finnish is not that good, but I've read the book like 4 times, and the pages are not numbered. So he just says that it's a incredible amount of work, and Eduardo is also a writer. So even though the pages are not numbered, you can see that there is a lot of work put into this book. And for example, for a writer, he has to face writing on a blank page, even if it's a physical format or if it's with the computer, and that takes an effort. And seeing your book with so many pages, he's just wondering how long did it actually take you to complete it? Well, I started approximately 2007, the process, and I ended well on December 2018. So what does it take? About 12 years. But but it was not that straightforward because first of all, I did use many years to make a storyboard that I rejected. So because I proceeded with the wrong idea for copying the Melville's ideas instead of my experiences. And then the next thing is that, of course, I didn't do that 40 hours per week. So it was just occasionally. Yeah. So I had to earn some money too during that time, and so. But it took. I think that what's good for using that 12 years there is that I had time to think. So I had time to think and have some gaps there and come back and see take maybe a few months break and come back and see, no, this doesn't look as I thought that it would, and think again, rethink, and that way, for that reason, I think it's good that it really took that 12 years, mostly for thinking. Okay. Bueno, para responder a tu pregunta, empecé en el año 2007 y terminé el año 2018. Esos son unos 11 años. Pero en mi defensa debo decir que para empezar empecé con un enfoque erróneo. Tardé muchos años en desarrollar un storyboard que me gustara y luego después me di cuenta que no era lo que realmente quería transmitir, sino que era una plasmación bastante fiel de lo que el autor original había vertido en su obra y no lo que yo quería transmitir. Y luego también, por supuesto, como persona que se dedica a esto, no me puedo dedicar 40 horas al día a hacer un cómic, sino que también tengo que sacar dinero de alguna otra forma. Y claro, todo eso ralentiza el proceso. Pero por un lado estoy agradecido de que haya tardado este tiempo porque me pude centrar en lo que realmente quería yo transmitirle
a mi obra y enfocarla de la forma en la que yo quería. Y creo que si lo hubiera hecho con menos tiempo o más apurado, no lo hubiera logrado. Okay. A ver, señor agente literario que ha conseguido publicar la obra de un dibujante finlandés en España, ¿cómo se consigue eso? Porque normalmente, a ver, el mercado español normalmente mira al mercado francés, no solo por proximidad, sino porque en Francia el cómic tiene una consideración que no tiene el cómic en España. Y yo la pregunta que me hago es, ¿por qué decidiste dar el salto de Finlandia a España, teniendo en cuenta que el mercado español es un buen mercado? Pero curiosamente el mercado español siempre busca proyectarse en el mercado francés, no en otros mercados, amén de lo que se publica en Estados Unidos, que eso funciona por otros cauces. Okay, so the next question is for you, Thomas. As an agent, could you please tell us the secret, because it must be a good secret? How on earth did you manage to publish the book in the Spanish market? And I'm not saying it as a bad way, but actually I'm admiring the result. The Spanish market always tends to focus more on the French market, on getting works from the French market or from the US. And it's very complicated, or you very seldomly see anything else apart from French market, US market, or of course the manga and everything. So even though the Spanish market is a good market, it doesn't have the same relevance, it doesn't have the same social acceptance as the French market. And I think that for that reason, the Spanish publishers are always looking to get stuff from France, not just proximity, but the wide variety that is there, and how well established is the market there. So please do tell us the secret. How did you manage to get a Finnish author in Spain? I guess the big secret is just luck. A lot of publishing deals are based on just luck, just being there at the right time with the right book and finding the right editor. So my work as an agent, I'd say that it's about 60% just hard work and perseverance, just being able to take all those negative answers and emailing editors, publishing houses, and calling them, meeting them at the book fairs and comic festivals and so on, sending them materials and never getting a response back. That's the way editors work. And I used to be like that, but then that other 40% is just luck. So you have to just keep on emailing people, and then trust that once they read something that they will like it, and then if they have an opening on their list, then that's the lucky part. Okay. Para tu respuesta, yo creo que el gran secreto es suerte. Considero que es un 60% de trabajo, de perseverancia, de trabajar duro, de estar ahí y currárselo, y un 40% de tener el libro adecuado en el momento adecuado, es decir, suerte. Hay un trabajo muy duro, arduo, hay que ser perseverante, hay que estar ahí, hay que mandar los emails, hay que llamar a las editoriales, ponerse en contacto, reunirse con la gente de las editoriales en distintos eventos, en distintas situaciones. No frustrarse cuando uno envía los emails y nadie responde, pero hay que seguir haciendo las cosas, y si por casualidad cuando uno envía algo se recibe y gusta, hay que tener ese porcentaje de suerte en el que están buscando algo para publicar y tienen un espacio abierto para alguna obra nueva, y entonces puedes meter tu obra. Yeah. Okay.
Yo quiero añadir que cuando descubrí que Balas tenía versión en castellano, en lengua castellana, yo hablé con la editorial que lo publica y la persona que me cogió el teléfono estaban encantados con la obra de Yane, cosa que me gustó, porque en realidad me había gustado mucho el trabajo y porque también demuestra que bueno, que en un mercado en que se publica mucho, pero yo siempre he tenido, o sea, no es que tenga el concepto, no es que tenga el pensamiento, es que llevo en esto 2 décadas, se publica mucho, pero se lee poco. El hecho de que alguien de una editorial, que creo que era la persona, el encargado editorial, te diga que de verdad está contento con una obra, eso demuestra no solo la validez de la obra, sino demuestra también lo que ha dicho tú, Tomás, que hay gente que en un mundo como este es capaz de abrir la puerta a nuevas opciones. Okay, so Eduardo just wants to add to what Thomas has mentioned, that once Eduardo knew that Balas had been published in Spanish, he contacted the Spanish publishing house, and he managed to talk with somebody there, and this person, this editor, actually confessed that they were really happy with the acceptance that La Ballena had been having. And this shows, according to Eduardo, who has been in the market for 20 years, that the Spanish market is a good market in the sense that there's a lot of things published, but there are not too many readers. So the fact that somebody in a publishing house, in a comic publishing house, actually mentions that it has been it has had a good reception, and that people are happy with it. It shows the true value of Balas. So. A ver, antes de empezar la charla, que siempre hay unos minutos donde, bueno, pues fundamentalmente dices hola y esas cosas. Yo estaba hablando de la impresión que tenía sobre la obra y la impresión que me dio ver Balas publicados de esta manera. A ver, no quiero de narcisista, pero yo sé lo difícil que es que un trabajo se publique físicamente. Lo sé porque el último libro en el que he trabajado he estado 2 años hasta que he conseguido que se publique en formato físico. Entonces, cuando tienes el libro en las manos y no empecé a escribir hace 6 meses, es una sensación muy rara, porque dices, todo lo que yo he estado haciendo delante del ordenador resulta que lo tengo en la mano. En el caso de Balas todavía es más impresionante porque la obra es realmente un libro. La pregunta va para los dos, tanto para el autor como para la gente, porque creo que también tiene mucho que ver en esto. ¿Qué impresión tuvieron tanto uno como otro cuando Balas dejó de ser algo virtual, por decirlo de alguna manera, y se convirtió en esta obra que tengo yo en la mano? Okay, so the next question is for both of you, and he was just mentioning, Eduardo was just mentioning that before this discussion started, he was just talking about the book itself, the Finnish edition, and how amazingly edited it is. It doesn't look like a comic book with staples. It's a real book, and he has just mentioned that as a writer himself, once you have the book in your hands, you have a very strange feeling. It's everything that you have been working hard for, everything that you have been writing in the computer, you have now the chance to hold it in your hands. So the question is now, and he has mentioned that his last book, he spent 2 years to get it published as a book. So he knows how difficult it can be, and how time consuming, and how such a long process it can be. So the question is for both of you: how do you feel when you how did you feel when you saw the end product? Well, I was, of course, I was very happy, very satisfied with the decision
that the publisher, or actually the three publishers of the book, wanted to spend some money for that book and make it look so good. So of course I was very happy with that, and also because of the publisher of the from Arktinen Banaani, one of the publishers who made actually this decision. I think he feels quite passionate with comics and books, and he thinks that there's actually more values than just money for that book, and for that reason he felt that this needs to be done this way, and he asked how I feel about this, and I said, great, I like this idea. So, yeah. Cool. En cuanto a Janne Toriseeva, él está muy contento con el resultado y sobre todo muy agradecido e impresionado por cómo luce su trabajo. Esto es un trabajo de 3 editoriales que han trabajado conjuntamente para sacar este libro, este cómic, pero sobre todo debe agradecérselo al editor de Arktinen Banaani, que es una empresa finlandesa, que según comenta Janne Toriseeva, no solamente ve los cómics como una forma de ganar dinero, sino como algo más. Entonces, realmente siente pasión por la impresión de historias, por la impresión por sacar buenas historias al mercado. Y le llamó y le preguntó, ¿qué te parecería si sacásemos balas de esta forma? La respuesta de Janne no se hizo esperar, por supuesto, está perfecto y está muy contento con el resultado. And how do you feel, Thomas? I thought when I first saw the Finnish edition, I thought that this is amazing, because it's always nice to see books getting the kind of format that they deserve, so that when you get a magnum opus like The Whale is, then you get it in a format which is truly sort of worthy of the content. So I was very happy with that. Okay. Thomas añade que él considera que el formato es absolutamente increíble, y según la forma en la que él tiene de pensar, el contenido merece esa edición. El trabajo en sí es una obra impresionante, es una obra que ha tardado mucho en salir, y lo que se cuenta en ello, incluso el trabajo original de Moby Dick ya de por sí merece este tipo de edición, y el hecho de que se haya hecho para la obra de Janne Toriseeva le parece absolutamente increíble. Okay. Está muy contento. Janne, did you want to mention something else? Well, yes. I wanted to just add there that, of course, I'm very. I appreciate also the decision with Basan Books and Zum Teufel, the other publishers that came along with this idea. So because that was one thing there is that they are not so big publishers, because comic markets are not so big markets in Finland with 5 million people. So it's this decision needed 3 publishers to make it happen, and I'm very grateful that 3 publishers felt this way, that they all agreed that this has to be done. Okay, could you repeat the names? Zum Teufel. Zum Teufel? Yes, and Basan Books. Basan Books, thank you. Yes. Janne quiere añadir que, por supuesto, como esta edición es una edición conjunta de editoriales, que por favor no se olviden, y por favor que quede patente que él está muy agradecido a las otras 2 editoriales, que aunque son más pequeñitas que Arktinen Banaani, fueron parte esencial para que esta edición se pudiera hacer, porque es una edición conjunta de 3 editoriales, Teufel y Basan Books, y
que aunque es un mercado mucho más chico y hay empresas muy grandes o más grandes y empresas más chicas, en Finlandia hay 5 millones de personas viviendo, es importante dar su debido reconocimiento a estas dos empresas también más pequeñitas, pero que también fueron una parte muy importante para conseguir que la edición de Balas luzca así. Yeah, thank you. Mi siguiente pregunta tiene que ver con qué aceptación ha tenido la obra, pero quiero hacer una puntualización porque precisamente una de las editoriales, Sun Tefel, es la responsable de publicar en el mercado finlandés. Lo admito, no soy todo el objetivo que puedo, pero cada uno tiene sus querencias, de publicar en el mercado finlandés la obra de Stan Sakai, de Usagi Yojimbo. Acaba de publicar el primer tomo y la verdad es que tiene una calidad increíble. O sea, para un mercado tan pequeño, a mí me sorprendió. De hecho, ha salido este mes de noviembre. Y me quedé muy sorprendido eso de que un sello pequeñito se haya arriesgado, no, porque aquí en realidad son solamente 5 millones, pero todo lo que les cae entre las manos. Les pongo un ejemplo. Se calcula que la red de bibliotecas de la ciudad de Helsinki, Espoo, y Kauninen reúnen 2 millones de libros. Y eso es para 1 millón de personas. O sea que cada persona tiene derecho a leer 2 libros. O sea, le tocarían 2 libros en un supuesto reparto. Y yo calculo que hay más de 2 millones de libros en esa biblioteca. Hecha esta puntualización, que ahora Elena interpretará, lo que quería preguntarle, sobre todo a Jan, es cuál ha sido la reacción que ha tenido su obra en Finlandia. Okay. So Eduardo wanted to ask you, first of all, how has the book been accepted in Finland? And then he has also pointed out that even though you mentioned that Finland only has 5 million people living there, for example, Zoom Tefel, one of the publishing companies that you mentioned, was part of making Valas a reality, has actually published in November Usagi Yojimbo from Stan Sakai, and in an edition that is absolutely amazing. And as Eduardo has mentioned, it is only 5 million people living in Finland, but the library network of Helsinki, Espoon Kauniainen, it's estimated that it has about 2 million books. So in an area where 1 million people live. So if you think about it, the share is that every citizen in those 3 cities gets 2 books each. So we are talking about a country where there's a lot of heavy readers, and he just wants to know how has your work been accepted here. Well, I'm very pleased to. I feel very overwhelmed for that for the critics that Valas has got in Finland, because I have to say that even though one could say that for an artist artist is always doing for himself, but when you're doing something for 12 years, of course I want that people accept what I have done there, and well, the critics have been very good here, and actually Valas has been chosen for its critics' choice for the best comic book of the year 2019 in Finland. So yeah, I think the critics have been good. Of course, never everyone likes the books. There are always some disclaims, but anyway, most critics have been very positive, and I'm very happy with that. Okay. En cuanto a la pregunta, está muy contento y muy sorprendido de la aceptación que ha tenido el libro. Incluso ha sido nominado y I'm sorry, did they say that it received the prize or just been nominated?
It's well, it's the critics' choice. They don't have any prize. I didn't get any money for that. But I'm very happy with that. Yeah, it's critics' choice in the Sarja Info. It's the Finnish Comics Association's magazine, and they every year ask from critics around Finland. Ha recibido el premio, aunque ha comentado ahora que lamentablemente no hay ningún dinero asociado a eso, pero ha recibido el premio de la Asociación de Críticos en cuanto a mejor cómic en el año 2019. Y, por supuesto, una obra que ha tardado 11, casi 12 años en completarse, aunque haya mucha gente que diga que el autor siempre hace las cosas por uno mismo, siempre es bueno que alguien reconozca y que alguien le dé validez y le dé visión a algo que uno ha hecho. La obra ha sido bastante bien aceptada. La gente le comenta que está muy contenta. Por supuesto, siempre hay alguno que otro que dice que no le gusta, lo que sea, pero eso siempre funciona así. Pero a nivel general está muy, muy contento con cómo ha sido recibida su obra. Okay. A ver, ahora la pregunta para la gente que se arriesgó a invadir un mercado. Dejando a un lado la cantidad de personas que hay de diferencia entre Finlandia y España, a ver, los niveles de lectura finlandeses pueden ser, no digo que el doble, pero casi en comparación a los de España, siendo un país que tiene casi 10 veces más población que Finlandia. Pero habiendo dado el salto de irse de Finlandia a un mercado como el español, y dejando a un lado la de personas, las diferencias que ves entre el mercado finlandés y el mercado español editorial. Okay, so this question is for you, Tuomas, and being one of the first Finnish agents who have landed in the Spanish market. We have mentioned before that in Finland there's only 5 million people, but according to Eduardo, the reading levels are basically double or even more than double than the reading levels in Spain, a country that almost has 10 times the population as the population in Finland. So not focusing on the population itself, but on the reading levels and on the interests of the readers. What are the main differences that you see between the Spanish market and the Finnish market? Well, if we think about the comics, I mean, we are talking about just the comics and graphic novels market. Yeah. So I think one of the biggest differences between Finland and most of the Central European and Southern European countries is that because Finland is such a small market and none of the artists actually live off their art, so they need to have a day job. But so that's a downside. But there's a silver lining to that in the sense that because they don't really get any money out of doing comics, so that's why they get to do what they want to. So they get to be as artistic as they want to, and they get to do their art just the way they want to. So there's as creative as possible. As creative as possible, yeah. Yeah. Okay. Para empezar, y no estamos hablando de la población, una cosa que sí he notado es que al ser Finlandia un país tan pequeño y con tan poca población en comparación a otros países europeos más del centro e incluso más del sur, es que ninguno de los autores, ninguno de los dibujantes de cómic realmente se puede dedicar a tiempo completo a hacer cómics, sino que siempre tienen que tener un trabajo. Y ninguno de ellos realmente gana dinero haciendo esto. Entonces no hay ningún tipo de presión por hacer algo o no hacer algo. Pueden ser lo creativos que sean, pueden ser lo expresivos que quieran ser. Y eso da mucha libertad. Eso da muchísima
muchísima fluidez en cuanto a la diversidad de temáticas y, por supuesto, en cuanto al mercado, no se basa en unas constricciones, no están basados en unas necesidades editoriales, sino que pueden ser lo más creativo posible. Okay. Can I just add one small thing? And the other thing about the smallness of the Finnish market, a slight downside is that since there aren't that many comics publishers, there are also very few comics editors who would be able to take sort of aspiring artists and give them sort of support and give them good criticism and good feedback. So while we do have some fantastic artists, a lot of artists who also self-publish their work, as an agent, I sometimes come across works that I like a lot, but then there's just that little bit that is missing, that if there were sort of professional editors, then those would be the kind of books that I would be able to sell to foreign publishers, but there's just that little bit missing. So that's the unfortunate downside of a small market. Yeah. Otra cosa que comenta en cuanto a lo pequeño que es el mercado aquí en Finlandia es que muchísimos autores, tal y como estábamos comentando anteriormente, se autopublican y no tienen el apoyo de un editor que les comente cómo hacerlo más profesional, que les comente cómo hacerlo más vendible. Este es el caso el que se enfrenta Tuomas, el que ve obras que se han publicado, obras que se han autopublicado y que él las podría vender, pero les falta un cierto toque, les falta un cierto enfoque, les falta algo que eso se lo da un editor especializado, un editor con experiencia, y lamentablemente son obras que él no puede vender fuera. Okay. Partiendo de que Balas ha vendido en un mercado español, Jane, ¿tú crees que el haberlo conseguido en cierta manera, y además hablando de la Sociedad Finlandesa de Cómic, con la que yo también tengo relación por cuestiones profesionales, ¿crees que el hecho de que una obra como la tuya se haya conseguido vender en otro mercado, como puede ser el español, pueda servir de, no sé si de guía o de inspiración para que otros artistas se planteen las cosas no solo con la visión de publicar o autopublicarse? Hay que decir que aquí en Finlandia es muy común que la gente se autopublique, porque además la autopublicación en Finlandia está muy bien, tiene muy buena que realmente sorprenden, decir, esto está autopublicado, parece que lo ha publicado una editorial de verdad, o sea, una editorial grande. Pero dicho todo esto, ¿crees que el hecho de que Balas tenga una versión en castellano puede servir de eso, de guía o de inspiración para que los artistas no solo miren al mercado interior, sino sean capaces de mirar al exterior, e incluso los editores, incluso los agentes se empiezan a plantear la posibilidad de dar el salto a otros mercados, en este caso como puede ser el mercado español? Okay. So Tuomas has mentioned that yes, there's a lot of authors who self-publish, and Eduardo has the question is now for Jane, and it says, now that Balas has actually been published in Spain and you've managed to get it into the Spanish market, do you feel it could somehow spearhead some sort of change in the way that other Finnish artists could potentially think about their works, instead of just focusing on the national Finnish market, project it outside? Could it be some sort of a stepping stone for them to continue with this, or do you think that it will be just a one-off sort of deal, and then the rest would be more in the Finnish market? And Eduardo has mentioned that with the Finnish Society of Comics that he has also deals with for other reasons, that they try to promote comics as much as possible, but of course
in Finland, just like Thomas mentioned, the self-publication, it's very popular, let's put it like this, and the end result doesn't look like 3 pages put together. It actually looks quite good and decent. So sometimes even surprising. You could say, okay, this could be there could be a publishing house behind this, but no, it's somebody that has self-published their work. So do you think this could, the fact that you have actually published outside in another market, do you think it could start some sort of revolution, or is this a one-off thing? Well, I actually, as much as I would like to say that, yeah, this might for Finnish comic books and Finnish culture overall, I still don't think that would be the case, because there has been not many sauna everywhere in the world. there has been many Finnish comics artists already around the world, but maybe not so much in Spain. But actually, I don't know so much about those markets. But there are like Janne Kukkonen and Tiitu Takalo and Ville Ranta and Matti Hagelberg and many Tommi Musturi and many artists that have already been published decades before me around the world. So yeah, I think this is a big step for me, but not so big step for the Finnish comic artists overall. But yes, of course, always when someone publishes something abroad, some comics abroad, I think it's a good thing for Finnish comics overall. And I'm happy if this is just one small brick more on that. Okay, just one second. Jan ha comentado que sí, que por supuesto él está muy contento con haber publicado en España, pero tiene que ser realista, y por mucho que a él quisiera decir que sí, que iba a empezar una revolución total de los cómics fuera de Finlandia, no se puede decir eso. Cierto es que hay otros dibujantes que ya han dado un salto fuera de las fronteras finlandesas. Él ha comentado varios nombres, y él no es el primero. Pero sí que para él considera que el hecho de que un cómic de un dibujante finlandés se publique fuera de las fronteras siempre es bueno para el mercado finlandés, y siempre es bueno para la cultura finlandesa en general, aunque hay que ser precavido, y él comenta que para él es un gran paso a nivel personal, pero que no considera que va a ser una gran revolución ni un gran paso a nivel nacional. Thomas quería añadir algo. Yes, please, Thomas. I was just going to add that Janne is right, that there have been several books published abroad, but The Whale is slightly different in that sense, that it was first published in Spain before it was published in Finland. And I think that's something that I try to tell all Finnish artists, that they should think outside of Finland as much as possible, that they don't always have to find a Finnish publisher or self-publish in Finland, that they can, if they have a good book, they can approach foreign publishers directly or through an agent. So maybe that will change soon. Okay. Es verdad, Valas se publicó primero en castellano que en finlandés, es verdad. Sí. Yeah. Aquí ha comentado Thomas que quiere añadir algo a lo dicho por Janne, y es que él siempre comenta que Valas primeramente se publicó en español. La ballena se publicó antes que Valas. Y esto es algo que él está intentando transmitir a otros dibujantes, a otros artistas, que por favor no se fijen solamente en el mercado nacional finlandés, que si ellos tienen una historia buena, una historia con contenido interesante, siempre pueden intentar hablar con empresas extranjeras, empresas fuera de la frontera de Finlandia, o hablar con un agente para que después lo venda. Pero que por favor no se
centren solamente en el mercado nacional finlandés y tampoco en autopublicarse, sino que pueden ampliar sus miras. Okay. Ya para ir terminando, porque parece que no, pero ya llevamos casi una hora hablando. Voy a hacer la pregunta a la inversa porque, bueno, esto se va a proyectar primeramente en la web de Santa Cruz Comic. En principio también la idea es que después se pueda ver aquí en Finlandia, en la web y en las redes sociales de la Sociedad Finlandesa de Cómic. Vamos a hacer el camino al revés. O sea, la pregunta se la hago a Tuomas porque que es el agente, pero también evidentemente Jane es autor y conoce el mercado. Si un autor español, en vez de querer publicar en Francia, que siempre ha sido como la tierra prometida, quisiera la pregunta es doble. Pregunta una es qué tendría que hacer, en principio hablar con un agente, con un editor, estamos hablando con un agente, pero la pregunta real sería, ¿creen que un autor español tendría posibilidades de publicar aquí? Okay, so now the question is going to go the other way around. And we are starting to finish this panel discussion because, believe it or not, we've been over 1 hour. So, yeah, the question is for both of you, and please, he wants to mention that this panel discussion is going to not only be broadcasted for the Comic Festival in Spain, Santa Cruz Comic Festival, but also it's going to be broadcasted through the Finnish Society of Comics, the webpage and the social media. And the question is for both of you, so please do think about it. If a Spanish artist, a Spanish comic artist would like to publish in Finland, do you think he or she could manage to do this? Or what could be the most important things to consider when doing this? Could you give us some pointers, please? It's a tricky question. That's a tough question. I don't see any reason why not to. It's, of course, possible. Having said that, there are sadly very, very few publishers who publish comics or graphic novels in translation. I haven't looked at any statistics recently, but I don't think there are more than maybe 1 to 5. 5 being the maximum of titles being published per year in translation in Finland. So it's a long shot, but it's possible. But maybe the Spanish artists should focus on bigger markets where they could actually make some money as well, because they're not going to make that in Finland. Tuomas comenta que no vería por qué no, pero siendo realista, él no ha mirado los datos específicos, pero comenta que a lo mejor máximo hay 5 editoriales que publican obras traducidas al año, y a lo mejor 1 o 2 obras salen al año en Finlandia. Entonces, aunque no habría por qué no, realmente la oportunidad sería muy pequeña, dado que el mercado es pequeño, y sugiere al autor potencial que busque otros mercados un poquito más grandes, más amplios, donde a lo mejor pueda conseguir algo de dinero. Aquí nos hemos reído todos. Sí, la verdad es que sí. De todas maneras, debo decir que para un autor que empieza a publicar o que tenga ya una trayectoria, pero que no sea muy partidario de hacer obras convencionales, el Salón del Cómic de Helsinki a lo que son los autores noveles le da muchísima más trascendencia que los encuentros que se puedan desarrollar en nuestro país. O sea, el Callejón de los Artistas, que ahora se está poniendo muy de moda en los salones españoles, y lo digo porque
lo llevo pateando y organizando 2 décadas. Yo empecé a asistir al Salón del Cómic de Helsinki hace 14 años y ya el Callejón de los Artistas era 3 veces más grande que el sitio donde venían los autores invitados. En eso, siendo un país pequeño, Finlandia lleva ganada la posición como mínimo durante por lo menos una década, porque el Callejón de los Artistas ha ganado importancia en nuestro país los últimos años frente a que aquí no. Entonces, es una idea el hecho de que si se quieren venir aquí van a tener incluso puede que más protagonismo que en su país, a pesar de que el mercado sea más pequeño. Una puntualización que la hago en castellano, no hace falta interpretarla. En la página web de Ediciones Kraken, que es la editorial que publica La Ballena, en la primera página está la obra de Janne Toriseva. O sea, no tienen que ponerse a mirar empezar a ver enlaces, no. En la página principal está la obra. Y aunque evidentemente no está publicado de la misma forma que en el mercado finlandés, se la recomiendo muy encarecidamente. La última pregunta es para Janne, que es la que suelo hacer siempre. Más contando que se ha pasado 12 años para sacar una obra como esta adelante. Un autor que está empezando, que tiene una idea descabellada en la cabeza, para que sea capaz de conseguir que esa obra sea algo más que una idea y se transforme en algo como puede ser La Ballena. Okay, so Eduardo has been talking for a while now, and I'm sorry about this. Yes. He was just adding to what Thomas has been mentioning, and it says that even though you mentioned that in the Spanish artist who would like to go to Finland would have a very slim opportunity of actually getting his job, his work published. It is true that in the Authors Alley, for example, in the Helsinki Comic Festival, you do have a very big area for that. This is something that in Spain it has recently just started, and he has been working and organizing comic festivals for the past 20 years. And already the first time that he came to the Helsinki Comic Festival 14 years ago, the Authors Alley, the new Authors Alley, was maybe 2 times, 3 times bigger than the invited guests. So it is true that even though the publishing companies are not that many, you could the potential artists, if they would like to come to a comic festival here, they could actually get much more exposure than, for example, in Spain. Yeah. So and then he was mentioning about a question for Janne Toriseva, and the question is precisely what would you recommend, or what would you say to somebody who has a crazy idea just like you had, a crazy idea just like you had, and would like to actually transform that crazy idea into something concrete? What would be your recommendation? Well, just not being too literal about the original thing that you are adapting. So, or about the idea, if it's your own idea, it's just you have to follow your own way to do it. But at the same time, as Thomas mentioned, it's very important that you have someone to somehow edit that. And for example, I had a colleague, a good friend, and I have good friends, and I have who have read Wallace before. I sent it to any publisher, or even so did to Thomas, because it was 12 years process, and sometimes you get lost there somewhere, and it's important that someone sees it with new eyes. He doesn't have to be professional to because it's also something that this is because
someone who reads it gets the effect of how it works. And maybe if you're not a professional, you still can say, I didn't get this, or something about something like that, and then you can think, why didn't he get that? And at the same time, because I have professional colleagues, friends who can then have those words and say that I think that here you need a bit more drama, and here you need something, and here you should move on, and something like that. So show your work for someone, and don't keep it just for yourself, and it surely will get better that way. Just you need someone to look it through. Okay. Lo primero que comenta Janne es que sí, aparte de tener esa gran idea e intentar hacerla lo más personal posible y comentar, intentar plasmarla como tú la sientas, no como se ha hecho anteriormente, es muy importante el que alguien la vea, el que alguien vea tu idea, el que alguien vea cómo va, el que alguien siga el proceso, y porque el proceso de creación de esta obra fue unos casi 12 años, uno se puede perder en medio de tanta maraña, en medio de tanta historia, y siempre es bueno tener a alguien con quien compartir el proceso, con quien ver, a lo mejor no tiene por qué ser una persona del medio, no tiene por qué ser alguien que esté en el mercado, sino simplemente un lector. Y al esa persona leer la obra con una visión distinta a la tuya, a lo mejor puedes empezar a entender si hay cosas que funcionan, si hay cosas que no funcionan, si el lector lo ha entendido, si no lo ha entendido. Y eso es muy importante. Por otro lado, él también ha tenido la suerte de contar con gente del medio que sí que le ha podido dar unos consejos más profesionales, más en cuanto al fluir de la historia, a esto se entiende aquí, o a esto necesito más dramatismo aquí, o por favor quita esto y cámbialo, o una serie de cambios que mejoran la historia. Y para terminar, y a modo de conclusión, lo importante es que no te guardes el trabajo para ti mismo y solamente lo veas tú. Siempre es mucho más agradable y la historia crecerá más cuantos más ojos lo vean, porque recibirá más influjo de otra gente y será mucho más rica. Okay. A ver, perdón, y para terminar, Tomás, ¿quieres añadir alguna otra cosa? Sobre todo porque yo sé que a todo el mundo no, pero a mucha gente le da como mucho miedo acercarse a un agente editorial, literario, llámalo como quieras. ¿Qué recomendación le darías tú a un autor, ya sea finlandés, ya sea español, a la hora de acercarse a una persona como tú para enseñarle su trabajo? Okay, and the last question is for you, Thomas, and it's a bit of a interesting question, because lots of people somehow fear facing a book agent, somehow don't know how to approach a book agent, or it could be somehow intimidating to do so. So what kind of recommendations, what kind of pointers would you actually give to somebody who would like to show their work, but could potentially feel my work is not worth it, or somehow like this? Well, first of all, any artist has to believe in their work. I mean, that's in order to get an agent or to get a publisher, they have to themselves believe that there will be someone who will like their work. Mm-hmm. So, but I understand that it can be difficult sometimes, but luckily, I'd say this, especially as one of the very few comics agents that there are in the world, and there aren't that many, especially in Europe, where a lot of markets, comics markets, they don't have an agent between the artist and the publisher. So I would say that the comics scene is very, very friendly, and most agents that I know, myself included, are very easily approachable.
And personally, I like to help everyone as much as I can. I mean, there's some time limits, but even if some work is not something that I think that I would personally be able to sell to a publisher, I'd be happy to give any contacts or any instructions or any details or anything to aspiring new authors. Okay. So just pick up the phone and or send an email. I think that's the thing you need to do. Okay. Lo primero que comenta es que cualquier persona que quiera vender su obra o que quiera hacer algo con su obra, lo primero que tiene que hacer es creer en su obra. Lo primero que tiene que hacer es pensar que alguien realmente va a aceptar su obra, porque si no es muy difícil venderla. Una vez dicho esto, sí es cierto que en Europa hay muy pocos agentes, entonces es mucho más normal que sea una relación directa entre el dibujante o el artista y la editorial. Y entonces a nivel de agentes hay muy pocos. Él es uno de los pocos que hay y él considera que son unas personas muy fáciles de tratar con. Y, por ejemplo, a nivel personal, él intenta ayudar a cualquier persona que se acerque a él, aunque incluso tengan una obra que él personalmente considere que no pueda vender, pero sí que le puede dar unas ideas o le puede dar contactos o intentar encaminarlo de alguna forma. Para terminar, lo único que ha dicho es: sé valiente, cree en tu obra, envía un email, ponte en contacto y a ver qué pasa. Y dicho todo esto, después de llevar casi 1 hora y cuarto de charla, a ver, quiero dar las gracias a Jani Toriseva y a Tuomas Sorjama por habernos dedicado este tiempo. Espero que esta charla haya servido para que quien haya asistido se dé cuenta de que hay vida más allá de eso, vida más allá del mercado español, del mercado francés, que también se pueden hacer cosas muy válidas en un mercado como el finlandés. Y les invito a que sigan disfrutando de las actividades de Santa Cruz Comics que durarán a lo largo de esta semana hasta el próximo fin de semana. En esta versión virtual, merced a las circunstancias, y esperemos que en un futuro no muy lejano este formato virtual se pueda combinar con un formato presencial que por algunas cosas es más cercano y para otras cosas, pues bueno, tiene sus pros y sus contras. Thank you very much, Thomas. Thank you very much, Jane, from your time. I hope you enjoy almost I enjoy, and I hope we have another opportunity to meet and talk about things like this. Thank you. It was very nice. Very nice having this You're talk. welcome. Okay. Basically, Eduardo has just mentioned that apart from thanking you guys for being here, the Santa Cruz Comic Festival will continue in this online format for another week until the next weekend, and hopefully next year or the next edition will be either a combination of online and potentially in person. But due to the coronavirus situation, this has to wait, basically. But he hopes that you have enjoyed the panel, and hopefully that the people seeing it later get to have a different idea of the comic markets and not just focus on the national Spanish comic market and the promised land, France, but to see that there are other markets and other opportunities elsewhere. Thank you very much. It has been a pleasure to talk with both of you, and have a lovely evening. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.